Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, es un gusto saludarlos en este jueves 3 de diciembre del 2020. Continuando con nuestras acostumbradas entrevistas, esta noche tendremos a dos candidatos, a Jorge Arriaza, candidato a diputado por el departamento de San Salvador, bajo la bandera del Partido Demócrata Cristiano, y a Edgardo Mulato, candidato a diputado por el departamento de San Salvador, también bajo la bandera de Nuevas Ideas. Con ellos conversaremos cuál va a ser su plataforma legislativa, qué va a marcar la diferencia de los actuales con las propuestas que ellos tienen, si están dispuestos a dar esos cambios que requiere en el quehacer legislativo. Estos y otros temas de coyuntura vamos a tratar de explorar esta noche con nuestros invitados, a quienes les damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Julio. Para mí es un honor estar contigo. Muchas gracias. Gracias, Julio, por invitarme. Un saludo para todo el pueblo salvadoreño. Gracias. Y también desde el estudio nos está acompañando Benjamín Cuellar, politólogo, abogado y amigo también de este programa, que nos va a acompañar durante el programa para darnos sus valoraciones desde la perspectiva ciudadana de cómo está enfocándose la entrevista de esta noche. Benjamín, buenas noches, un gusto saludarte. Me están manifestando. Bueno, de alguna manera, ¿qué va a marcar la diferencia entre los candidatos de ustedes con los que ya se encuentran en la palestra? En el caso de Nuevas Ideas, ustedes por primera vez van a una contienda electoral. Quisiera verte cómo estás, la campaña, cómo les ha dado en esta primera intervención. ¿Va a ser siempre una campaña más territorial que, dijéramos, que redes sociales? Fíjate, Julio, que la campaña que hoy por hoy estamos realizando es una campaña, si bien es cierto, bastante territorial. La venimos construyendo desde hace varios años, diría yo, porque Nuevas Ideas nació de un movimiento. Sin embargo, sabemos pues que ahora estamos cerca de las elecciones y es importante darnos en estos espacios a conocer. Y eso es un poco la tarea que nos hemos dado algunos de los candidatos, tener estos espacios que nos permita llegar a la sociedad civil. Ok. Tú, entiendo, es tu primera incursión también en una política partidaria, vas a una elección, dijéramos, a someterse al escrutinio popular, ¿es tu primera participación? Definitivamente, es la primera vez que participo en política partidaria. ¿Por qué la democracia cristiana? Pues la democracia cristiana me abrió las puertas, ¿verdad? De manera pues muy especial, muy cordial. Y lo que me agradó mucho de la democracia cristiana es que hay libertad de pensamiento, ¿verdad? Hay libertad para poder disentir, y eso es muy importante en un partido político. De nada te sirve que vayas a un partido político donde realmente hay una cabeza adentro o afuera que te está ordenando qué es lo que tienes que decir. Bueno, no es lo mismo, ¿verdad?, estar enfrente que verla. Una cosa es ser candidato y otra cosa es ser diputado. Claro. De llegar ustedes a la asamblea, ¿qué marcaría la diferencia con los actuales diputados? ¿Cuál sería tu principal apuesta de cambio dentro del órgano legislativo? La población ahora está demandando devolverle la voz a lo que se ha perdido por muchos años. Sabemos que los actuales diputados están trabajando directamente para un grupo de financistas. Nosotros estamos enfocados en la población. Reconstruir el país es la tarea que nosotros nos hemos dado como Nuevas Ideas. Y la voz es la que se ha perdido, como número uno. Número dos, también es importante devolverle esa tarea tan importante a la Asamblea Legislativa. Tú sabes que los diputados de la Asamblea Legislativa, si bien es cierto, somos los representantes de 10 millones de salvadoreños, y ahí es donde nosotros debemos orientar los esfuerzos, no para una minoría, que creo que es lo que se ha estado dando en los últimos años. En el caso de la democracia, Nuevas Ideas no ha estado en
en la palestra política como partido, por lo tanto no puedo evaluar gestión. Claro. En el caso del partido que tú representas, efectivamente la Democracia Cristiana fue gobierno de este país, ha sido un partido de trayectoria de muchos años, incluso internacionalmente creo que es el único partido que está siendo reconocido, dijéramos, especialmente por la socialdemocracia de Alemania. Sí. Bueno, en el caso nuestro, realmente la coyuntura que estamos viendo ahorita es extremadamente difícil, algo muy complejo. Y obviamente como equipo y como Democracia Cristiana damos siempre un paso al frente, especialmente hoy, para defender todo lo que tiene que ver con la democracia, con la república, con las libertades, ¿verdad? Porque es definitivo de que todo eso está en grave peligro en este momento. Entonces, nuestra orientación va en esa vía y también en el caso muy particularmente nuestro, llevo propuestas muy específicas, no enfocadas a aspectos coyunturales, sino a aspectos estructurales que han socavado realmente la situación de El Salvador. Te digo brevemente, combate a la corrupción, ¿verdad? El combate a la corrupción, todo ha sido manejado desde el punto de vista político con mucha hipocresía, pero realmente hay muchas cosas por hacer ahí. Y obviamente también hay que reivindicar la Asamblea Legislativa. Se ha perdido la credibilidad en los legisladores. Necesitamos reconstruir esa credibilidad y volvernos nuevamente cercanos a la gente, que la gente verdaderamente sienta esa representatividad. Yo te podría decir algo. Lastimosamente, los partidos que hoy están representando a la Asamblea Legislativa, ellos están trabajando bajo un solo bloque. Realmente, el partido Arena, FMLN, PDC incluso, son partidos que son lo mismo ahora, tienen el mismo mensaje y están dirigidos por Rodolfo Parker. Lastimosamente, él tiene una carrera dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Rodolfo tendrá la capacidad para conducir Arena al frente? Yo te puedo decir que no es que no tenga la capacidad, al contrario, creo que se ha dado la tarea de que él representa a los grupos de poder en este país. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper. Si la corrupción viene dada desde la Asamblea Legislativa, porque tú sabes que los maletines negros es una realidad que se vivió en nuestro país, y claro, hoy que ya no van a la Casa Presidencial a traer, están buscando de otra forma cómo financiarse. ONGs que han estado representadas en los presupuestos, tú sabes que eso es una vía clara de cómo poder financiarse. Han habido casos claros. Tú estás comprometido a romper, dijéramos, con esa... No solo yo, sino que todos los candidatos para el caso de Nuevas Ideas estamos bajo esa misma premisa. Nosotros no tenemos financistas. Incluso el partido Nuevas Ideas nació de esa forma, no hay una deuda política, ¿verdad? O deuda electoral que nosotros tengamos. Entonces ha nacido Ya vamos a llegar al tema del financiamiento. Es correcto. Tú compartís cuando te dice que Rodolfo tiene esa capacidad, no de incidir, pero de conducir Arena y el frente de partidos con mucha tradición política. Yo no lo creo realmente, son dos fuerzas bastante fuertes, ¿verdad? Bastante sólidas, ya tienen una experiencia en política suficiente. No creo que realmente vaya por ese lado. Ahora, hablaba Edgardo sobre el tema de la corrupción y normalmente el pueblo justamente ahorita, con este problema, y hay mucha confusión en la forma que se ha manejado el discurso, cree que la corrupción está enfocada en la Asamblea Legislativa, pero no es cierto. La corrupción está enfocada desde la cabeza, desde el gobierno, ¿verdad? Hay muchos casos justamente en este momento que se están revisando, ¿verdad? Por Fiscalía, Corte de Cuentas y todo, muchos casos que verdaderamente dan pautas de cometimiento de ilícitos y de corrupción. Entonces, no podemos señalar solamente al órgano legislativo. La corrupción verdaderamente en El Salvador se ha convertido en una cultura de corrupción y la contaminación abarca todos los estamentos de la sociedad, empezando desde el gobierno actual. Es interesante porque hay un choque de credibilidad en este sentido, porque si un partido como Nuevas Ideas, comandado por el señor presidente, pretende romper la corrupción o el esquema de corrupción en la Asamblea Legislativa, pero ¿cómo es posible que yo estoy dando pasos o estoy marcando pautas de corrupción también, de fuertes indicios de corrupción, y yo voy a llegar y voy a romper la corrupción? Parece que hay una contradicción ahí. Yo te diré algo. Auditorías dentro de las instituciones de gobierno las hemos tenido desde hace varios meses.
Tenemos 17 meses de estar con auditoría. La Corte de Cuentas ha estado presente en todas las instituciones de gobierno. Están ahorita en la agricultura, están ahorita en salud, están auditando diferentes áreas del Estado. Yo creo que el tema de la corrupción no debería tener ningún tipo de bandera política. Claro. La corrupción es un modo de vida. Sí. Quisiera terminar porque quiero la opinión en este momento de nuestro analista Benjamín Cuellar. ¿Cómo está enfocando esta nueva visión, este nuevo compromiso que están adquiriendo esta noche los candidatos a diputados? Benjamín, tú has escuchado básicamente las dos posiciones. Una que dice vamos a romper con el esquema tradicional, con lo que se ha venido haciendo la política, los diputados corporativos que existen, a los cuales representan a un sector, y por el otro lado decir, miren, también estoy dispuesto a hacer un cambio, pero dentro de la misma institucionalidad. ¿Cuál es tu apreciación, dijéramos, de estas primeras intervenciones, Ben? Bueno, buenas noches, Julio. Y a tus invitados, yo tengo memoria política de hace casi 50 años, desde 1972, cuando la Unión Nacional Opositora, ¿verdad? Participó en las elecciones presidenciales, aquellas donde allí hubo realmente un fraude escandaloso que trascendió las fronteras patrias. De eso creo que se va a hablar más adelante, del fraude que dicen que hay ahora. Pero más allá de los gobiernos que estuvieron durante la guerra, ¿verdad? O durante la preguerra y la guerra, ya en la posguerra, yo vengo oyendo los mismos cantos de sirena, ¿verdad? De todos los partidos que participan en las elecciones. O sea, aquel es el malo, yo soy el bueno, aquel es el corrupto, yo no soy el corrupto, ¿verdad? Yo voy a combatir la corrupción, por tocar el tema que estaban mencionando actualmente. Entonces, esto se mira ya en la práctica, en la realidad. Lo que sí hace falta es una ciudadanía que cobre facturas, o sea, que se dé cuenta, ¿verdad? Y que asuma los compromisos que le están ofreciendo, ¿verdad? Las promesas que le están ofreciendo y que después cobre las facturas al que no cumpla. Eso sería mi primera reacción al respecto. Lo que está diciendo, y debo interpretarlo de Benjamín, es que todos los políticos ofrecen, es decir, a lo que están acostumbrados, pero al final, ¿cómo lo vamos a evaluar como población? Por las actuaciones. En el caso de ustedes tienen que ver el beneficio de duda porque no han estado al gobierno. En el caso de la democracia se puede palpar porque hay representación. ¿Cómo ves tú la primera? Yo te puedo decir algo bien interesante en la medida de que el 97% de la población aprueba la gestión de nuestro presidente, Nayib Bukele. Y si esto nos permite llegar a una segunda fase, nosotros como diputados, si Dios y el pueblo nos lo permite, llegásemos a legislar para el pueblo, con el gobierno central y por supuesto con los alcaldes, las transformaciones tienen que venir definitivamente. Estamos convencidos que las transformaciones deben ser desde lo local, por eso es que nosotros nos hemos dedicado a hacer un trabajo territorial permanentemente. Nosotros estamos buscando que los alcaldes tengan las herramientas, los instrumentos necesarios para poder ellos hacer su labor como tal, ¿verdad? Y hay algo muy importante, dentro de nosotros como gobierno central, generar políticas de Estado, políticas de gobierno que te permitan la legislatura poder accionar en el territorio. Entonces nosotros definitivamente tenemos que dar cambios, resultados rápidamente, por supuesto, como estamos acostumbrados a darlos. Nuevas Ideas se compone de jóvenes, de mujeres y hombres que vienen de la sociedad civil, venimos, es cierto, de diferentes partidos, y lo cual no es un tema que a nosotros nos preocupa, claro está. Sí, ¿Tú has militado en otros partidos anteriormente? Yo fui participante nada más, yo fui militante, sí, no pero nunca fui funcionario. Ni de cargo. Ni corrí por ninguna candidatura. En el caso tuyo, me dijiste que nunca habías militado en un país. ¿Qué te motiva? Y una pregunta para los dos. Sí. Una de las cosas que demanda la sociedad es precisamente la transparencia en el tema del financiamiento de las campañas. Quisiera empezar contigo porque he escuchado de que Nuevas Ideas no tiene dinero para campaña, no va a haber un apoyo, dijéramos, partidario, y la mayoría de candidatos me lo ha externado aquí. Entonces,
en el caso de la democracia cristiana, ustedes se van a bolsear, como la población dice, para soportar una campaña. Así es, definitivamente. ¿Y están conscientes cuánto cuesta una campaña política? Sí, pero pensemos una cosa, Julio. Realmente la misma circunstancia de ahora, ¿verdad? A raíz de la pandemia, es claro de que la batalla, por decirlo de esa manera, en ese lenguaje, digamos, metafórico, la batalla electoral se va a dar en un mayor porcentaje en las redes sociales. Eso cambia el formato, ¿verdad? Sí, obviamente van a haber visitas de campo a las comunidades, eso es importante, pero sin embargo la mayor fuerza es en redes sociales. Eso, si lo quieres ver de alguna manera, baja un poco los costos. Y de igual forma, cada uno de nosotros por su propia cuenta va a hacer la parte que corresponda, ¿verdad? Para poder llevar a cabo. Debo interpretarte de que no va a haber un apoyo, dijéramos, institucional del partido, sino que les va a tocar a cada uno con la propia estrategia para salir adelante. Claro. ¿Por qué es importante que determinemos esto? Porque tú mismo has dicho que hay aquí diputados corporativos, porque el que paga el mariachi pide la canción. Correcto. Si no va a haber quien pague ese mariachi, ¿cómo va a ser el tema de campaña de ustedes? O sea, si no hay ayuda económica, ¿cómo se van a financiar? Nuevas Ideas se compone de 500,000 miembros y eso territorialmente es sumamente fuerte, ¿verdad? Claro está que esto es estrategia, ¿verdad? Y definitivamente lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarnos dentro de nuestros propios equipos. Por supuesto que penetrar a través de nuestras estructuras partidarias en los territorios, en la sociedad civil, es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy con la pandemia, ¿cómo pretendes aglutinar o llegar? Sí, muy bien dicho. Nosotros dentro de la pandemia estamos tomando todas las medidas respectivas, no abandonamos nunca las mascarillas, el alcohol gel está dentro de nuestro quehacer diario en política, y lo que nosotros estamos tratando de hacer, claro está que las redes sociales ayudan increíblemente, pero es esa motivación orgánica que se da en Nuevas Ideas. ¿Tú crees que esa popularidad que tiene el presidente es transmisible hacia ustedes? Es transmisible hacia un equipo, ¿verdad? Hacia un equipo. Porque hay una percepción, yo he entrevistado a muchos de ustedes, me dicen, no, es que con la popularidad del presidente ya estamos hechos. La cuestión no funciona tan así, estamos claros, automático. Sí, totalmente. Y por supuesto todos andamos haciendo una campaña de carácter independiente. A nosotros nos interesa que nos den a conocer estos rostros, ¿verdad? Ese me lleva a la otra pregunta, quiero dejarla planteada. Ustedes cuando van al territorio lo hacen o lo van a hacer pidiendo el voto por rostro o el voto por bandera. Cuando regresemos vamos a ir a una pausa comercial y voy a entrar, antes de que respondan la pregunta, con nuestro analista para ver cómo vio esta segunda parte en la intervención de nuestros candidatos. Ya volvemos. Gracias por continuar con Pulso Ciudadano, Benjamín. Escuchaste básicamente las últimas dos posiciones. Me gustaría en 1 o 2 minutos que me dijeras tu impresión, porque quiero entrar ya al debate propiamente dicho entre las posiciones de ambos. A mí me llama la atención 2 cosas que dijo el candidato de Nuevas Ideas. O sea, esta semana, en medio de todo el lío del Comilenio y otros problemas que han habido, hemos sido testigos a través de los medios de la negativa del Ministerio de Hacienda de permitir una auditoría de la Corte de Cuentas de la República, o revisar lo que tienen que revisar. Después de que el presidente Bukele había dicho de que quien no era la Asamblea quien tenía que auditar, sino la Corte de Cuentas. Eso en primer lugar. La otra cuestión que me llama la atención es que están pensando en controlar todo. O sea, solo le faltó mencionar el órgano judicial o la Corte Suprema de Justicia. O sea, dijo la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, las alcaldías, le faltó también el Ministerio Público,
Pero creo que esas son las cuentas alegres que se están haciendo. Eso es peligroso para el país. Eso es peligroso para el país, que solo un partido político tenga el control del Estado, de todo el Estado. Ya lo hemos vivido aquí en El Salvador. Y lo otro, ya solo es una acotación a lo que decías cuando le preguntabas al candidato de la democracia cristiana, Julio, que si se van a bolsear. Bueno, que se bolseen ellos, pero que no nos bolseen a nosotros, por favor. Bueno, tal vez es una de las posiciones, y es que de todo he sabido la forma de cómo se las campañas. Una campaña de diputado, entonces Saramanta anda por $100,000. Claro. Es decir, porque vas a las comunidades, la gente está acostumbrada y hay que decirlo con esa claridad que se da. Ustedes van a darle toda una estrategia, pero ya quedó claro cuál va a ser su forma de actuar. Tal vez me gustaría abonar un poco a lo que dice el amigo. Realmente a nosotros nos tachan en este gobierno como dictadores, que tomamos decisiones unilaterales, pero yo creo que sería interesante que la población también conozca que verdaderamente los dictadores son los dictadores legislativos que nosotros tenemos. ¿Tú crees que hay una dictadura legislativa? Por supuesto que sí, yo creo que sí. Está claro que hay evidencias de cómo han actuado en los años anteriores, donde la población ha dejado de recibir. No, yo estoy hablando de esta legislatura, sí. Edgardo, es decir, hay que entender claramente cuál es el concepto. Tu percepción es que hay una dictadura legislativa, y entiendo que la democracia cristiana, que está actualmente, que tiene representación, comparte la idea de que hay una dictadura legislativa. Absolutamente no. Absolutamente no. De hecho, retomando el mensaje de Benjamín, él decía, solo hace falta, dice, quieren tenerlo todo, solo hace falta que tomen el órgano, ¿cómo se llama?, judicial. Pero de hecho, justamente esa es la estrategia. Todos ¿Pero qué pasaría si la población lo favoreciera con esa cantidad de votos? Sinceramente, las reglas de la democracia. No, sí, es cierto, las reglas de la democracia, pero sinceramente no creo que suceda. No creo que suceda. Sí, lo que pasa, sí, está de acuerdo, hay que esperar los resultados. Sin embargo, hay que revisar los números, revisar las estadísticas. Recuerda con qué porcentaje ganó este presidente, ¿verdad? El 53%, el 27%, y una cantidad increíble de gente que no salió a votar, que por la desilusión y toda esa serie de asuntos, ¿verdad? Ahora, hay que entender, no es lo mismo votar para presidente que para alcalde y diputado. De acuerdo, pero creo que la gente poco a poco ha ido tomando conciencia de todo lo que está sucediendo con este gobierno, toda esta serie de desmanes y todo. Entonces, eso definitivamente, el gobierno actual considera que sigue teniendo 97% de popularidad, pero son sus estadísticas. Estas próximas elecciones se va a llevar sorpresas. ¿Tú no crees en ese 97% Yo no creo en ese 97%, que ha establecido? Definitivamente que no. A pesar de que esas encuestas, muchas de estas, le dan ese nivel de aceptación al presidente. No creo en esos números, ¿No definitivamente. crees en esos números? Acuérdate que los números son manejables, son manipulables. Y ¿Crees tú que estas encuestas son manipulables? Considero que sí. Yo creo que estos partidos... Son manipulables esas encuestas, ¿no es cierto? Yo te quisiera responder algo primero antes de esta pregunta que me haces. Estos partidos viven en una burbuja donde si tú vas a los departamentos recónditos como Morazán, Cucatlán, Chalatenango, San Vicente, y le haces las preguntas que me estás haciendo a mí, de que si realmente en el pasado han habido representación o han habido verdaderos intereses de sacar adelante a nuestra gente, no es así, ¿verdad? Tú sabes, y la economía familiar te lo puede decir. Tú sabes que mucha gente vive con $350, $300, hay muchos sectores informales a los que hay que apostarles. Sabemos que el 80% está en la micro, mediana y pequeña empresa, los sectores informales, y eso ha sido así porque a ellos les interesa que vivamos así, porque se dedicaron a hacer monopolios de nuestro país, ¿verdad?, para poderse lucrar y hacer de estos clubes partidarios como lo son Arena, el FMLN, el PDC, porque esos son si perteneces a ese... ¿Cómo pretenden ustedes cambiar esa nueva correlación? Es decir, ¿es facultad de la Asamblea Legislativa generar eso o crear condiciones para sacarlas de donde están? Sí, los diputados vamos a legislar, por supuesto. Nosotros estamos para crear los instrumentos, estamos para cambiar estas leyes que están hechas a la medida. Tú sabes que estos también, aparte de ser dictadores legislativos, también son sastres legislativos, ¿verdad? Que han hecho las leyes a su medida, por supuesto. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. De esa es la forma en la que nosotros vamos a tratar de hacer cambio. Y esto me hace ya entrar en una de las segundas, que les he hecho a varios
dijéramos, candidatos que han estado aquí. De entrar, ustedes, dijéramos, de diputados, ¿cómo va a ser la actuación de ustedes en el momento de las votaciones? ¿Van a seguir línea partidaria o van a responder a lo que dice el 125, que lo tienen en un gran rótulo, ahí al nomás entrar a la Asamblea Legislativa? Y decimos esto porque uno de ciudadano desde la llanura ve otra cosa, claro, de lo que está pasando, no ve la altura, no ve el perfil que debería tener un primer órgano de Estado. Claro. Yo te respondo, en el caso particular mío, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas es la siguiente: los intereses de país y la verdad tienen que estar por encima de los intereses partidarios. ¿Aún en contra de la línea de partido? Aún en contra de la línea de partido. No es posible que, imagínate tú, ¿cómo es posible que si yo pretendo, y lo digo públicamente, defender la libertad, voy a hacer este movimiento viniendo de la empresa privada? Tengo experiencia, mi experiencia ha sido 30 años en empresa privada, en posiciones de dirección. ¿Cómo es posible que teniendo libertad ahí, voy a llegar a un órgano legislativo a perder mi libertad? Y a que una persona, a que una voz o el representante me diga, levanta la mano, no, ahora baja la mano, pierdo mi libertad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay una contradicción. Entonces, ¿mi postura cuál es? Voy a votar, voy a levantar la mano cuando verdaderamente amerite y esa, digamos, iniciativa de ley que se vaya a aprobar verdaderamente sea para beneficio de las mayorías. Si eso va en contra de los beneficios de las mayorías y es solamente para una parte, yo no levanto la mano. En el caso de Nuevas Ideas, yo te voy a contestar de la siguiente manera. Tenemos que devolverle la voz a la población. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, está trabajando en esa tarea, en hacer la consulta ciudadana, en hacer los temas de referéndum, y eso es al final darle voz a nuestra población. Si nosotros construimos leyes en función de lo que la población demanda, por supuesto que vamos a tener que construir algo en relación a la tarea perdida. Pero yo te digo que llegado el momento de la votación y eso no va con tu forma. Por supuesto. Y si esto, te voy a decir algo, nosotros somos un equipo y tenemos valores y principios arraigados desde la población. Y nosotros tenemos una forma de pensar muy similar y estamos claros y lo hemos demandado en muchas ocasiones. Existe una estructura partidaria, existe también dentro de la Asamblea Legislativa un orden, una organización, existe un jefe de fracción, somos un equipo que tenemos valores y principios muy similares. Por supuesto que van a haber, digamos, algún tipo de acciones o algún tipo de que las vamos a hacer en equipo, que las tenemos que plantear, pero yo estoy seguro de que en algún momento yo no voy a estar de acuerdo y yo voy a tener que plantearlo al jefe de fracción, al presidente de la Asamblea en este caso, por supuesto. O sea, no es algo que nosotros temamos. Si tu servidor ha sido elegido, soy un ciudadano libre que ha decidido correr como candidato, que me interesa definitivamente hacer cambios sustanciales en mi país. Y si yo vengo y hago ese tipo de acciones, voy a pertenecer a lo que en el pasado tanto nos ha costado destruir. Es que ese destruir. es el punto, es decir, se critica tanto a los actuales que esperamos que esto no sea solo el discurso. Ahora, yo creo que también ustedes no pueden dejar de vista que ustedes están en un partido político porque hay principios, claro, hay estatutos a los cuales tienen que abrazar, porque si no, no tendría sentido de hacer, porque si no quieren dirección, pues para eso están las candidaturas no partidarias. ¿Cómo es que pretenden conciliar eso? Es lo que es la pregunta de fondo. Pues, o sea, ¿por qué te motivó a entrar a Nuevas Ideas? Porque abrazaste los estatutos y los principios. A eso me refería cuando la línea partidaria choca con, dijéramos, el pensamiento que puede haber sobre un tema determinado. Sí, mira, yo lo único que te puedo decir es que si nosotros nos hemos incursionado en política, en correr por una candidatura, es porque estamos cansados, Julio, definitivamente. Y pareciera un discurso trillado, pero es la realidad, hermano. Eso es lo que se está viviendo en nuestro país. Yo siempre me voy a buscar cuáles son los elementos que ha destruido esta nación. ¿Qué has encontrado? Hemos encontrado temas tan sensibles como en el tema de la educación, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Ahora en el presupuesto podemos verlo, el presupuesto que se está planteando es el presupuesto más social de la historia que ha vivido nuestro país. ¿Qué sucede? Estamos orientados a reconstruir
a dotarles a nuestra gente, a reconstruir las escuelas, a dotarles de computadoras, acceso a internet a nuestros jóvenes. También el tema de seguridad. Estamos buscando que haya definitivamente un plan control territorial que valga la pena, que nuestros jóvenes puedan circular y transitar libremente. También, Julio, el tema de salud. Es tan importante que nosotros ampliemos nuestro sistema de salud. Y te voy a decir algo en 3 puntos. Si tú puedas observar por qué ha sucedido esto de que ellos han hecho que nuestra población tenga esos temas tan sensibles. Porque han hecho de la salud, de la educación y la seguridad negocios. Si la educación para ellos hubieran estado definitivamente interesados en que nuestra gente progresara, no estuviera como estamos. En el tema de salud hicieron temas especializados eso se privados. Todo un plan de país. Por supuesto, por supuesto. Y a esto quiero llevarte a la segunda pregunta. El país necesita una alta dosis de entendimiento, de diálogo, de comunicación. Ustedes, de llegar a la Asamblea, van a propiciar ese entendimiento que tanta falta hace, precisamente por el tema, y aquí quiero poner, Costa Rica no es Costa Rica porque a alguien se le ocurrió, es que hubo un plan de país, un plan, un acuerdo de las distintas fuerzas. ¿En el que queremos ser? ¿Queremos seguir siendo los maquileros de Centroamérica o queremos ser en realidad un país con educación que podamos servir? Entonces, mi pregunta va orientada a ese diálogo, a ese entendimiento que ustedes van a manifestar dentro de la Asamblea. Definitivamente que la idea es esa, ¿verdad? Propiciar ese diálogo. Si tú ves ahorita con este gobierno, necesariamente tengo que hablar de lo que sucede ahora, ¿verdad? ¿Qué diálogo hay? ¿Qué opciones hay? Bueno, pero es que para bailar se necesitan 2. Por supuesto, se necesitan 2. Pero imagínate tú, o sea, la Asamblea, por ejemplo, puede buscar el diálogo. No hablemos de esta ahorita, tú te estás refiriendo en caso nuestro de llegar a la Asamblea Legislativa. Evidentemente, creemos en el diálogo como democracia cristiana y tenemos que buscar el diálogo con todas las partes. Pero imagínate tú, ¿cómo vas a buscar y propiciar un diálogo con el gobierno si el gobierno no quiere dialogar? El gobierno lo que quiere nada más es que le obedezcan. El gobierno lo único que quiere es generar órdenes, instrucciones y que el resto de los órganos sencillamente agachen la cabeza y vayan y ejecuten. Pero ¿qué le pueden pedir ustedes a la población? Porque al fin y al cabo me pongo como ciudadano. A mí no me interesa ninguno de los dos. Lo que el mandato que le ha dado es pónganse de acuerdo. Así que cuando bloqueas algo, no estás bloqueando ni a la Asamblea, ni estás bloqueando al Ejecutivo, estás bloqueando al país. Exactamente. No tenemos los mismos objetivos, definitivamente. Nosotros pudiéramos sentarnos y dialogar si definitivamente no estuvieran empecinados en hacerle daño a nuestra gente. Pareciera un discurso, y nuevamente te lo digo, pareciera un discurso pero esa es tu percepción, pero es la realidad. O sea, deben dejar de vivir en esa burbuja estos partidos políticos y dejar de pensar en sus financistas. Y yo no me voy a cansar hasta mencionarlo, hasta la saciedad, por el mismo hecho que esto es lo que este país lo ha llevado a la destrucción como tal. Porque están buscando siempre crear esas estructuras de poder económico que lo sostienen. Y si sobre esa base el país está construido, por supuesto que yo estoy dispuesto a derrocharlo. Benjamín, ¿qué opinión te merece estas últimas 2 posiciones ya de fondo de nuestros candidatos con relación al quehacer legislativo? Yo solo te pido, Julio, que si tal vez me permitís en algún momento hacerles una pregunta a los 2 candidatos. Pero a mí lo que me llama la atención de esta última intervención, Julio, es el tema de el artículo 125 constitucional, ¿verdad? O sea, la práctica ha sido que ese artículo es letra muerta, ¿verdad? En la práctica para todos los partidos, ¿Habrán habido alguna excepción? Quizás, pero para todos los partidos es letra muerta. Entonces, yo creo que, como decía al principio, aquí estamos hablando en teoría, ¿verdad? Sí. Del deber ser, de lo que ofrecemos, pero veamos las cosas prácticas. O sea, Nicolás Martínez, ¿verdad? Presidente del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Se salió del huacal, como se dice, ¿verdad? No obedeció la orden de no presentarse a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y fue a contar de que sí había habido dinero.
a contradecir al presidente. Al día siguiente le estaban pidiendo la renuncia, ¿verdad? Y ha denunciado amenazas también. Entonces, si el presidente del Banco Central de Reserva le ha tocado vivir eso, o el expresidente Nicolás Martínez, conocido, amigo, profesional, que lo conozco desde que estaba en la UCA, le tocó eso a un diputado o una diputada, yo creo que estaría en una posición más frágil, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y dudaría mucho en oponerse a los dictados de la cúpula del partido. Eso yo estoy seguro, totalmente. Pero esto ha ocurrido en todos los partidos anteriores también, en todas las asambleas anteriores. Entiendo que lo que está planteando Benjamín es el hecho de decir, bueno, si una persona del rango, como era el presidente del Banco Central, por haberse salido de la línea que habían marcado, con mucha más razón, los diputados, pues un diputado, más si es de la llanura, como decimos, ¿verdad? Viene la línea partidaria. ¿Tú compartís, crees que tendría esa capacidad de dominar a la fracción directamente? Yo creo que nosotros estamos regidos bajo principios y valores, como repito, que vienen ceñidos de la población. Nosotros desde el Partido Nuevas Ideas se ha venido construyendo con mucha democracia. ¿No aceptaría ningún tipo de injerencia? Yo creo que, mira, la verdad, Nuevas Ideas tiene esa facultad de poder devolverle la voz al pueblo, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Bueno, han estado grabando ya, aquí quedan para los futuros facturas que pueda pasarse. Ya vamos a volver, tenemos que ir a un corte comercial para que entremos en la última parte, cuáles son ya los planteamientos programáticos que van a tener en caso de ser favorecidos con el voto suyo. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. En esta última etapa quisiera que puntualmente nos refiriéramos a cuáles van a ser los retos que tú tendrías, al igual que Jorge, de llegar a ser favorecidos con el voto ya en el momento de la Asamblea Legislativa. Yo, más que hablarte de propuestas, definitivamente, como te lo dije fuera del aire, son retos los que nosotros estamos buscando. La construcción de los retos que nos hemos planteado es devolverle a la población lo que se ha perdido. La economía familiar es uno de los temas bien sensibles en nuestra sociedad. Creo que la parte de educación hay que importantemente, hay que desarrollar toda una estructura que nos permita llevarle a toda la población lo que nunca se tuvo, ¿verdad? Las oportunidades hay que devolvérselas a la gente. El tema de la salud es sumamente clave, porque tú puedes tener una sociedad enferma, no puedes tener una sociedad que tenga dolencias. Sin embargo, es importante que esto vaya... ¿Educación, salud? Por supuesto, educación, salud y el tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema bien sensible también en nuestra nación. Tú sabes que muchas de las oportunidades se restan por el mismo hecho que nuestras familias salvadoreñas no pueden circular libremente. Y si nosotros denotamos claramente cuáles son nuestras apuestas como legislatura potencial, y no estoy hablando directamente de mí, sino que está claramente en el presupuesto de la Nación que el presidente ha planteado en los días anteriores a través del ministro de Hacienda. He visto 3 ejes, dijéramos, en los cuales Edgardo está diciendo, bueno, me gustaría tener un reto sobre este tema. En el caso tuyo, he visto tu perfil, tenés como administrador de empresas. ¿Cuál es el reto que te has planteado de ocupar un curul en la Asamblea Legislativa? Pero sobre todo quiero hacerte este planteamiento. A ver. ¿La función del diputado será esa que planteó Jorge? ¿Es esa la función que ustedes han determinado como diputado? La función del diputado es legislar, emitir leyes, ¿verdad? Generar leyes, ¿ok? Y hacer política. Dos cosas muy diferentes. Política y hacer política. Legislas, dictas leyes, diseñas leyes
para todos, ¿verdad? Leyes justas y obviamente haces política cuando implementas esas leyes, ¿verdad? Entonces, esa es la función de un diputado, ¿verdad? Pero en el caso mío, si de manera puntual hablas de desafíos, te voy a poner solo uno. Te voy a mencionar 3. Corrupción, tenemos que limpiar la casa y tenemos que limpiar todas las casas. ¿Qué significa limpiar la casa? Te explico qué es. Vale, te lo voy a poner. Digo, ¿Vas a renunciar a una serie de privilegios? Sí, ¿Vas a señalar la corrupción de la Asamblea? Lo que pasa, mira, hay una cosa importante. ¿Cuál es mi intención de llegar a la Asamblea Legislativa? Porque en estos años de trabajar en el sector privado, me he dado cuenta que desde afuera muy poco puedes incidir en los cambios de país. ¿Tú crees que en realidad? En realidad es así. Si no, no estuviéramos como estamos ahorita. Entonces, tienes que entrar muchas veces a esos organismos para desde adentro hacer cirugía, pasar el bisturí. Y eso tendríamos que hacer con todos los organismos y todas las instituciones del país, empezando por el gobierno de la República, que definitivamente no da una. Tengo que serte sincero como ciudadano y no funciona, ¿verdad? ¿Qué credibilidad puede haber de que se van a hacer todos estos procesos de cambio si el gobierno no es creíble? Si la prensa escrita... ¿Y cómo te explicas entonces esa aceptación que tiene el presidente si te vas a lo que te dicen las encuestas? Mira, aquí hay varias cosas que se han trabajado. Si tú te das cuenta cómo ingresó este presidente, acuérdate que venía un proceso de disolución, por decirlo así, de la ciudadanía en los gobiernos anteriores. Entonces, obviamente, y si tú lo enfocas y revisas la historia en América Latina, los gobiernos populistas, ¿cómo entran? ¿Consideras a este gobierno populista? Absolutamente, es un gobierno populista. Está siguiendo el manual. Está siguiendo el manual al pie de la letra. Pero mira, entonces, permíteme, permíteme que no he terminado. Ok. Ahora, voy al punto que te quería mencionar, solo para mostrarte algo. Seguridad. Revisemos el tema de seguridad. Se habla mucho de plan de control territorial, se habla mucho que han bajado los homicidios y que es efectivo el plan control territorial. Primero definamos qué es control territorial. Aquí no, perdón, permíteme. Aquí no, es que quiero que nos circunscribamos básicamente al quehacer, porque el tema de seguridad es un tema muy profundo que debe de tener otras aristas y el primer responsable en esto es el órgano ejecutivo. Totalmente. O sea, lo que yo quiero sacarles es un compromiso. ¿Tú consideras a este gobierno populista? No, yo creo que nosotros lo que tenemos es un gobierno dedicado a sacar adelante a nuestro país. Y eso significa construir y hacer las transformaciones necesarias. Cuando se habla de que nosotros como legisladores, por supuesto que tenemos que tener un objetivo, pero el objetivo es transformar nuestro país juntos. El gobierno central, los diputados y los alcaldes tienen que estar bajo una misma sintonía. Perdón que te interrumpa, pero a mí me interesaría, con el respeto debido, Edgardo, pero a mí me interesaría que si hablas esta es una falacia la que estás planteando. ¿Por qué razón? Porque este gobierno no está construyendo, está destruyendo. Si hablas de limpiar la casa, sería interesantísimo de que hablaras del secretario del partido del PDC al que tú estás representando. Cuando yo me refiero a limpiar la casa, me refiero a todas. Parker, porque él recibía $30,000 de casa presidencial por Mauricio Funes, más sus $5,000. Por supuesto que él estaba recibiendo mensualmente $35,000. Me interesaría de que pudieras empezar por limpiar el mismo partido del PDC al que estás representando, porque realmente está probadísimo que estos diputados están pensando en un solo bloque. No, hay una cosa que es bien importante. Cuando tú estás diciendo eso, déjame decirte, tienes razón. Y ese es parte de mi objetivo de llegar ahí. Cuando yo hablé de limpiar la casa, no me refiero a limpiar solamente Asamblea Legislativa. Es toda. Es un proceso general en el país. Tú sabes que las iniciativas de ley primeramente ingresan a través de un diputado, ¿verdad?, que lleva la gerencia de operaciones. Sí, le da iniciativa. Y ese representante, existe un reglamento interno, ¿verdad?, que está gestado por miembros de los partidos políticos. Entonces, esas son de las cosas que también debemos cambiar. La reglamentación interna está hecha a la medida. ¿Es que el reglamento interior de la Asamblea lo van a modificar ustedes de llegar a la Asamblea? Yo lo que te puedo decir que hay que limpiar la casa en el sentido de que tenemos que buscar aquellas personas apartidarias
que no estén en las posiciones que definitivamente tengan que tener un contacto con incidencia social. Ok, quiero esto llevarme a una de las últimas preguntas para ir aterrizando, y es en el tema, en el cambio de actitud en el quehacer legislativo. Uno de los grandes retos y demandas que ha tenido la población es que hacen leyes de madrugada, cambian de la noche a la mañana o en la misma plenaria la agenda. Ustedes, de llegar a la Asamblea Legislativa, van a cambiar esa actitud de no estar metiendo puntos a última hora, someter a discusión puntos que van directamente al Pleno y no pasan por una comisión respectiva. ¿Cuál es el compromiso con respecto a esa actitud? Yo te podría decir que los diputados trabajan horas en la semana, no trabajan días. Ellos, si tú cuentas las 40 horas laborales que te pide el Código de Trabajo, definitivamente, claro está que ellos se dedican, lo que menos se dedican es a legislar, a representar a la gente en las comisiones, están siempre delegando a sus suplentes, están buscando hacer reuniones en Zoom. Entonces, yo creo que algo muy importante que debemos devolverle a la población es esa credibilidad, la confianza de que los diputados tienen que representar definitivamente. Hay una mística bien importante que este gobierno ha estado involucrándose con la gente, lo puedes ver con los ministros, y nosotros tenemos esa misma dinámica, y por supuesto que al llegar a ser diputados nosotros vamos a dedicarle en nuestras agendas a la población. Edgardo toca un punto muy importante: hay que rescatar esa credibilidad del órgano legislativo, ¿verdad? Y creo que tú también andás en esa misma línea. Lo que pasa es que más que rescatar, diría yo, hay que reconstruir esa credibilidad. Tú sabes como profesional que construir una credibilidad, una imagen te puede demorar, sí, te puede demorar toda tu vida y la rompes en un segundo. ¿Cómo la vuelves a reconstruir? ¿Qué ha pasado con el órgano legislativo? No hay credibilidad de parte de la gente en el órgano legislativo. De hecho, es el peor evaluado. Por supuesto. Pero ¿cuál es el problema? Que tendemos a generalizar. Y siempre hay gente rescatable definitivamente en todo. ¿Me explico? Claro, pero normalmente se estigmatiza, aquí se está estigmatizando porque hay un propósito claro. La estrategia es evidentemente clara. Lastimosamente domino la Asamblea Legislativa y a través de la Asamblea Legislativa... ¿Tú crees que es una estrategia que tiene el Ejecutivo? Lastimosamente los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa también han sido gobierno y han dado muestras de corrupción, sus presidentes. Hoy tenemos a un exiliado político acá en Nicaragua, pegadito, tenemos en México, tenemos a un expresidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? También tenemos algunos actos de corrupción de un expresidente del Partido Arena, que lo tenemos también, que está cumpliendo una condena. Entonces, estos partidos políticos han demostrado poca credibilidad ante la población. ¿Cómo espera reconstruir, amigo, que la gente crea en los partidos políticos nuevamente para una nueva legislatura? Se puede reconstruir, pero ¿Tú crees que estamos a tiempo de reconstruir esa credibilidad? Se puede trabajar. O sea, lo que pasa es una cosa, Julio. En estas elecciones del 28F son cruciales para el país. Son trascendentales, como nunca antes, ¿verdad? Pero ¿a qué es que se exhorta a la población? A que razone su voto, que no vote con ofuscación. Bueno, uno de los objetivos de este programa, déjame decirte, es precisamente que la población pueda evaluar. Si yo te doy el voto, yo sé cómo está pensando, sé cómo va a ir a actuar. Igualmente a ti. Sí, solo quiero que me permitas decir lo siguiente, o sea, suena hermoso esto que menciona, digamos, Edgardo, suena hermoso como una carta al niño Dios, como una carta al niño Dios, como una aspiración, es maravilloso, pero el problema es que estamos hablando de falta de credibilidad en la Asamblea, pero ¿qué credibilidad transmite el gobierno? Si apenas en 16 meses ha destartalado todo el país, digámoslo claro. ¿Qué hacemos entonces? ¿De qué estamos hablando? Fíjate qué interesante el tema que estás tocando, porque la pandemia nos ha dado muestras de la facultad que ha logrado nuestro gobierno central en la administración. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las casas encuestadoras. El 96% de aprobación a la buena gestión
¿Qué ha hecho este gobierno en nombre del presidente de la República? En una época de crisis donde todo el mundo estaba en una situación muy difícil. Y por supuesto, no podemos hablar de que no hemos atendido adecuadamente la pandemia. Claro está que nosotros dimos muestras de tener una administración adecuada del sistema de salud. También hemos entrado en temas de recuperación económica, donde nosotros, quienes han tratado de bloquearnos, son la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros pensamos de que nosotros no estamos, llevamos casi 7 meses en el tema de la pandemia y teníamos 10 meses de ser gobierno. ¿Y qué ha pasado con toda la plata? ¿Qué pasa con toda la plata? Nunca un gobierno antes había tenido una cantidad ingente de plata. Permíteme, ¿cómo ha tenido este gobierno? Son las que ¿Qué pasó con el dinero? Las auditorías y la Corte de Cuentas es la que tiene que decir ¿Dónde está el tema. dinero? El problema es que se demoran demasiado. A ellos. Bueno, creo que tenemos ya 2 minutos. Necesito que, Benjamín, me des tus apreciaciones, por favor, en 1 minuto, tu valoración de esto último que lamentablemente ya había calentado el tema y ya tenemos que ir cerrando, pero hay compromiso de una segunda etapa. Benjamín. Primero, yo no hablo ni de rescatar ni de reconstruir una credibilidad que nunca ha existido en un órgano legislativo como el Salvador. Empiezo por eso. Segundo, yo quería plantear, hablando de retos, quería plantearles un reto. Miren, alguien habló de un nuevo proyecto de nación que rescate la gran deuda social y acelere nuestro progreso humano y tecnológico. Las principales armas que tenemos para esto son la fe, la esperanza, la alegría y la fuerza arrebatadora de las nuevas ideas. No lo dijo Nayib Bukele, lo dijo el 1 de junio del 2009 Mauricio Funes. O sea, el reto es pasar de las palabras a los hechos. Las palabras pueden sonar bonitas, los hechos son otra cosa. Y tercero, y el otro reto que les planteo, y a ver, yo creo que ya no me van a poder contestar, pero ¿qué harían ustedes frente a los reclamos por el caso de Itafor, Maura Clark, Jen Donovan y Dorothy Casey? ¿Saben quiénes son? ¿Qué harían ustedes por ese caso? Se los pregunto. Ese es otro reto también. Probablemente el tiempo no se nos da para tenernos esta respuesta, nos comprometemos a darle seguimiento. Ha quedado muy claro, muy claro. Son las religiosas estadounidenses que hace 40 años fueron asesinadas, violadas y asesinadas. Sí, estamos. Ya sé que la atención de esto. Bueno, en un abrir y cerrar, dame tu última valoración. ¿Por qué votar por Edgardo? Edgardo Mulato es un ciudadano libre como cualquier otra persona que viene de la sociedad civil. Creo que estoy comprometido con la ciudadanía a poder transformar este país, a poder contribuir a que logremos hacer de nuestra nación algo nuevo, una nueva era de políticos es lo que se necesita. ¿Por qué el ciudadano que tú estás diciendo que debe razonar y meditar el voto, por qué te lo tiene que debe dar a vos? Una persona íntegra, integridad probada en el campo. Mi currículo lo pongo sobre la mesa para que sea escrutado por quien quiera y se van a dar cuenta que hay una hoja limpia. Aquí no son solo palabras como está hablando Benjamín, son hechos, me remito a los hechos. Pongo mi currículum enfrente, sobre la mesa, investíguenlo y se van a dar cuenta que sí. Y la otra cosa, soy un hombre orientado a resultados, no soy un hombre de bla bla, de promesas, resultados. Y nuestro país no necesita palabras, no necesita cartas al niño Dios, necesita resultados y necesita trabajo. Okay. Bien, hemos llegado al final del programa. Si hemos logrado crearle en ustedes una conciencia sobre cómo debe razonar su voto en las próximas elecciones, habremos cumplido con nuestro cometido. Pasen buena noche, que Dios los bendiga y nos vemos en un programa más el día de mañana.